Hola hermanas, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga. Vamos a continuar nuestro estudio de la carta de Pedro. Como ya hace varias semanas estamos estudiando la primera carta del apóstol Pedro a los hermanos que estaban en la dispersión. Hoy vamos a comenzar ya el capítulo número 2. Hemos tenido una hermosa oportunidad de aprender, de gozarnos, de animarnos con el capítulo número 1 y vamos ahora a continuar viendo qué nos quiere enseñar también a nosotras el Señor a través de este capítulo número 2. Les invito a orar para que el Señor nos ayude, que quite cualquier estorbo que haya en nuestro corazón para recibir su palabra, que por el contrario podamos tener un corazón dispuesto, abierto, sensible y que el Señor haga los cambios que tiene que hacer en nosotras. Oremos. Señor, le damos gracias por la oportunidad que tenemos como cada martes de comenzar un nuevo estudio. Gracias, Señor, por las hermanas que ven esta enseñanza a través de internet, porque tenemos esta tecnología que usted ha permitido que también se transforme en una herramienta para compartir su palabra, para edificarnos, para bendecirnos mutuamente. Le ruego, Señor, que ahora usted utilice su palabra, que el Espíritu Santo, Señor, guíe todo lo que se va a decir en este tiempo y también la manera y la forma en que lo vamos a recibir en nuestro corazón, Señor, para poder aplicarlo y poder bendecir y honrar su nombre a través de nuestras vidas, Señor. Le pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanas, vamos a comenzar leyendo el versículo 1, 2 y 3 del capítulo número 2 para que entendamos más o menos hacia dónde nos está llevando el día de hoy Pedro, el escritor de esta carta. Dice así, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Bien, hermanas, vamos a comenzar diciendo que las personas que estaban recibiendo esta carta efectivamente ya han gustado la benignidad del Señor, como dice el versículo 3 que acabamos de leer. Recordemos que Pedro le está escribiendo a creyentes en el Señor, le está escribiendo a hermanos que tienen la particularidad de estar dispersos en este momento, en el momento en que Pedro les escribe. Están dispersos principalmente porque están enfrentando tiempos de persecución, tiempos de necesidad, tiempos de angustia, viviendo el Evangelio como primeros cristianos, estas primeras iglesias, ¿verdad? Que alrededor del todo el lugar en donde ellos se encontraban había persecución, había personas en contra de ellos, había personas hablando mal de los cristianos, había personas difamándolos, había personas que estaban quitándoles el gozo, tanto con las palabras como con las acciones. Y Pedro les escribe esta carta sabiendo y siendo consciente del sufrimiento que están enfrentando los hermanos en esta oportunidad. Y ya en el capítulo número 1, él les recuerda y les dice, ustedes ya son hijos del Señor, ustedes ya pertenecen a Él y han sido elegidos para ustedes ser también santos. ¿Sí? Si recordamos las enseñanzas anteriores, Pedro ya les ha recordado quiénes son, la posición en la que se encuentran, hacia dónde van. Les recordó Pedro, ustedes tienen una morada que es incorruptible, hay un lugar esperando por ustedes y ya tienen esta salvación preciosa, ganada ¿cómo? Ganada por sangre, comprada por sangre, por la sangre preciosa de un cordero sin mancha que es Jesucristo. Todas estas cosas Pedro se las ha recordado en el capítulo 1. ¿Para qué? Para animar a los hermanos que en este momento están sufriendo, recordándoles su posición en el Señor, recordándoles que ellos son hijos de Dios y que sí, efectivamente es un tiempo de dificultad, es un tiempo de prueba, pero que esta prueba la enfrentan como hijos del Señor, ya no como esclavos del pecado, sino que ahora ya fueron rescatados de esa vana manera de vivir. Y en el versículo 22 del capítulo número 1,
Pedro además les dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, es decir, ustedes ya tienen el alma transformada, ¿verdad? Mediante el Espíritu, ¿para qué? Les dice, para el amor fraternal no fingido. Y les dice además, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Pedro ya les venía adelantando que ellos debían, en este tiempo de dificultad, entre ellos, ¿qué tenían que hacer? Amarse. Entre los hermanos, entre hijos del Señor, debemos amarnos. Amarnos entrañablemente, no con un amor superficial, sino con un amor profundo y verdadero, porque les termina diciendo en este versículo, de corazón puro. Pero si nos ponemos a pensar, nosotras, hermanas, usted, yo, los hermanos que estaban recibiendo esta carta, no tenemos el corazón puro, ¿sí? En nuestro corazón aún hay pecado, ¿verdad? En nuestro corazón aún hay sentimientos que no le agradan al Señor, ¿sí? Por lo tanto, cuando Pedro les está diciendo aquí, ustedes deben amarse con un corazón puro, esto implica que ellos debían hacer un esfuerzo para amarse verdaderamente como al Señor le agrada. Significa que tiene que ser un amor consciente, que tiene que ser un amor que yo proponga en mi corazón, amar a mi hermana, amar a mi hermano, para que este amor sea de corazón puro. Porque si yo dejo que de mi corazón salga lo que hay en mi corazón, hermanas, en nuestro corazón todavía hay pecado, todavía luchamos con esta vieja naturaleza. Tenemos al Señor y Él ya nos ve santas, pero hay cosas en nuestro corazón todavía que nosotras debemos luchar cada día para que no estén allí. Y en este amor que Pedro les dice que deben mostrarse, este amor entrañable, les dice deben hacerlo con un corazón puro. ¿Cómo lo vamos a hacer entonces para tener un corazón puro de donde salga un amor entrañable? Y aquí es que le dice en el versículo número 2. ¿Cómo lo vamos a hacer? Capítulo 2, perdón, versículo 1. Desechando. Desechando. Hermanas, esta acción, desechando, una acción continua, es algo que hay que hacer diariamente, porque si bien somos hijas del Señor, perdonadas ya por todos nuestros pecados, todavía hay una lucha en nuestro corazón y todavía, cada día, necesitamos desechar cosas que hay en este corazón pecaminoso. Todavía debemos cada día examinarnos a la luz de las Escrituras y sacar lo que no le agrada al Señor. ¿Qué cosas tenemos que desechar? ¿Y qué cosas Pedro les dice a ellos? Ustedes deben desechar y deben cuidarse de que estén desechando estas cosas. ¿Por qué? Porque ustedes están en medio de una persecución, están en medio, en la mirada de todas las personas que quieren atacar tu creencia y tú necesitas, para dar un buen testimonio, desechar estas cosas que podrían aparecer aún en medio de ustedes cristianos, les dice Pedro. Dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Que hermanas, qué palabras más fuertes. Dice Pedro que ellos tienen en su corazón, porque les dice que deben desecharlas. Significa que están allí. ¿Y por qué Pedro les pone esta advertencia? ¿Por qué Pedro les dice deben desechar estas cosas? Hermanas, y esta enseñanza también es para nosotras, hoy en día 2020, porque estas cosas sí pueden introducirse en la iglesia. Recordemos que la iglesia es el cuerpo de Cristo, somos personas que conformamos la iglesia. Y cada una de nosotras trae consigo estas cosas arraigadas en el corazón. Por lo tanto, Pedro nos dice, el Señor nos dice hoy día, cuídate de cada día desechar estas cosas. Y Pedro les dice a los hermanos, ustedes deben desechar esto porque de lo contrario, estas cosas van a estar inmersas en la iglesia. Afuera están rodeados de persecución,
de blasfemias contra ustedes, de egoísmo contra ustedes, de personas que quieren hacerles mal. Por lo tanto, adentro, la iglesia debe ser un lugar puro y seguro. Y para que eso suceda, debemos desechar toda malicia. ¿Qué es malicia? Yo sé que usted ha escuchado esta palabra, ¿verdad? Incluso se usa en expresiones cuando queremos darle una agüita y dice, hoy dale agüita con malicia. ¿Con qué? Con algo que le haga un efecto que no espera, ¿verdad? La malicia, hermanas, por definición, es una intención encubierta. Esa es la definición de diccionario, intención encubierta. Es algo que está escondido. Es una intención encubierta con que se dice o se hace una cosa para beneficiarse en algo o para perjudicar a alguien. La malicia es algo que está escondido y yo hago algo o digo algo para sacar provecho para mí de esta situación o lo digo encubiertamente para que otro se perjudique. Y hermanas, Pedro les está diciendo a los hermanos cristianos, ustedes deben desechar esto. De lo contrario, en la iglesia van a empezar a haber relaciones rotas porque están actuando con malicia. Para que esto no ocurra en la iglesia, hermanas, en el cuerpo de Cristo, nosotras también debemos desechar la malicia. Debemos amarnos con corazón puro, no buscar nuestro propio bien, no hacer las cosas con una doble intención. Parece que estoy haciendo algo súper bueno, pero la intención encubierta, es decir, la malicia, ¿cuál es? Que la hago para beneficiarme a mí o la hago porque parece muy bueno, pero lo estoy haciendo para perjudicar a otro. O lo estoy haciendo para que el otro quede mal, para que se diga, mira, esta persona lo hace bien, pero el otro, ahora quedó a la luz que él no lo está haciendo muy bien. Hermanas, eso es malicia y debemos desecharlo. Dice también que debemos desechar todo engaño. ¿Cómo es posible? Dirán ustedes que entre los cristianos hay engaño. Pues sí, hermanas, es posible. Si no nos cuidamos, si no cuidamos el cuerpo de Cristo, el engaño puede ser un integrante más de nuestro entorno. Y el engaño es hacer creer algo que no es verdad, con palabras o con acciones. Esto está muy ligado con la siguiente palabra que dice que también hay que desechar, que es la hipocresía. El engaño y la hipocresía están muy ligados en su definición. El engaño es hacer creer algo que no es verdad. Yo puedo decirlo con palabras, es decir, mentir, o puedo hablar cosas que tal vez lo que estoy hablando no es mentira, pero con lo que estoy hablando estoy haciéndole creer al otro algo que en verdad no es. Eso no es ser honesto, es lo contrario de la honestidad, que dice la palabra del Señor que debemos hablar verdad, cada uno con su prójimo. Por eso Pedro les dice, ustedes deben desechar el engaño y también la hipocresía. ¿Qué es la hipocresía? Es fingir una cualidad, un sentimiento o una virtud o una opinión que no se tiene. Es decir, la hipocresía es actuar mostrando a alguien que no soy. Y hermanas, esto también puede estar presente en la iglesia, entre los creyentes. ¿Por qué? Porque dentro de nosotros hay pecado todavía y luchamos con ese pecado y nosotras, hermanas, debemos en un acto consciente desecharlo cada día. Cuando usted alguna hermana le pida hacer algo, un servicio, un llamado, o puedes compartirnos tu testimonio, hermanas, tenemos que hacerlo con un corazón puro, sincero y honesto, desechando la hipocresía. Ya sabemos, hermanas, que al Señor no podemos engañarle, pero muchas veces esta naturaleza pecaminosa nos insta a querer engañar a los hermanos, a los que nos ven. Pero Pedro les está diciendo aquí, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía y también envidias.
hermanas, debemos cuidarnos. Pedro le está diciendo a los hermanos, cuídense. Afuera ya hay suficiente mal contra ustedes. Cuídense que dentro de ustedes no haya envidia. ¿Qué es la envidia? La envidia es el deseo de hacer o de tener lo que otra persona tiene, ¿sí? O lo que otra persona hace, ¿sí? Nosotros dentro de nuestra iglesia podemos ver hermanas que son ejemplo para nosotras. Podemos aprender de ellas. Podemos reconocer su trabajo, reconocer sus virtudes, ¿sí? Eso al Señor le agrada. La envidia, por otro lado, es todo lo contrario a lo que el Señor nos ha mandado en nuestras relaciones. El Señor nos mandó, en Romanos dice que nosotros debemos mirar al otro como superiores a Él mismo. Nosotros no debemos considerarnos superior a nadie, ni tampoco debemos aspirar a ser mejor que el otro, porque la palabra del Señor dice que nosotros debemos considerar al hermano como mejor que yo, como superior a mí. Eso es humildad. Y la humildad es el ejemplo que Jesús vino a darnos, que Jesús vino a entregarnos cuando Él se despojó de sí mismo, como dice la palabra, ¿verdad? Y tomando forma de siervo, vino y se humilló por nosotros. Jesús no vino a decir que era el mayor, Él vino a servir. Y Él espera que nosotras sigamos ese mismo ejemplo y que seamos capaces de reconocer cuando una hermana tiene alguna virtud, cuando trabaja por el Señor, que le animemos con palabras honestas, pero no con hipocresía, es decir, fingiendo sentimientos que no se tienen, fingiendo opiniones que no se tienen, no, tampoco con envidia, mirando con deseo de tener lo que ella tiene o con deseo de hacer lo que la hermana hace. Eso es envidia y debemos desecharla, hermanas. Debemos siempre tener en mente que lo que el Señor espera de nosotras es una actitud de humildad, de ver la oportunidad en que yo pueda servir a mis hermanas, servir a los hermanos, servir al cuerpo de Cristo, porque de esta manera nos vamos a edificar mutuamente y vamos a poder enfrentar los problemas que nos rodean desde afuera. Por otro lado, dice también que debemos desechar todas las detracciones. ¿Qué serán las detracciones? Se preguntará usted. Bueno, las detracciones son las murmuraciones. Es el hablar mal de los demás, es hablar mal de otros, es hablar de otros, ¿sí? Y usted y yo sabemos que esto también pasa en el contexto de los cristianos, pero debemos desecharlo. Hoy la palabra nos está diciendo, si tú tienes una costumbre arraigada en tu corazón de hablar de los demás, de hablar mal de otros, hoy tienes que desecharlo. Deséchalo hoy, conscientemente. Detente y piensa, sí, Señor, yo estoy actuando de esta manera y hoy lo desecho. Hoy decido no actuar en hipocresía, no actuar con malicia, no actuar con envidia. Hoy decido desechar las detracciones de mi boca. Y pídele al Señor que te ayude a desecharlo, porque Él es el único que puede poner en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Y hermana, mañana es tiempo de hacerlo nuevamente, porque el versículo 1 del capítulo 2 parte con la palabra desechando. Es una acción que vamos a tener que realizar constantemente, diariamente y tal vez más de una vez al día. Hermanas, cuando nos veamos en la tentación con la intención de hablar mal, de fingir un sentimiento, una emoción que en verdad no tengo. Hermanas, es muy fácil fingir una emoción. Decir que algo te impactó, decir que algo te emocionó y en el fondo no es cierto, en el fondo fuiste indiferente con eso. Es fácil fingirlo. Pero la palabra nos manda a desecharlo, a desechar ese tipo de actitudes. Y ya antes Pablo le había enseñado a los efesios, ¿verdad? Les voy a leer en el libro de Efesios, capítulo 4, ¿sí?
En el libro de Efesios capítulo 4 dice el versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Pablo le está animando también aquí, hermana, a que todas estas cosas, la malicia, la envidia, la hipocresía, las detracciones, todas estas cosas pertenecen a nuestra pasada manera de vivir. Están aquí, pero no nos pertenecen en esta nueva vida. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Despojarnos de estas cosas, que es otra manera de decir deséchalo, desechando. Pablo dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, que está viciada con todas estas cosas, que también Pedro mencionó, dice, despojaos del viejo hombre. Eso pertenece a la vida anterior, a la vida sin Cristo. Dejémoslo, ¿sí? Porque ese hombre, esa mujer que no conocía a Cristo, está viciada conforme a deseos engañosos. Esa hermana, esa vida, esa antigua, pasada manera de vivir, está con estas cosas. Y nosotros cada día debemos despojarnos de este hombre para que estas cosas no aparezcan en nuestra vida y no contaminen también la iglesia del Señor, ¿sí? Pero dice el versículo 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, ¿sí? Estamos leyendo Efesios capítulo 4 y versículo 24. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Que la verdad es todo lo contrario a estas cosas que Pedro les menciona a los hermanos que deben desechar. Pero ¿qué vemos aquí en Efesios? Que Pablo les dice a los hermanos, ustedes deben despojarse de algo, pero deben vestirse del nuevo hombre, vestirse de otra cosa. Hermanas, estas son acciones activas en nuestra vida, deben ser conscientes. Yo cada día debo sacar el viejo hombre y vestirme del nuevo hombre, porque mientras esté en este mundo como peregrino, voy a estar luchando con esta vieja naturaleza. Pero debo cada día, en un acto consciente, despojarme. ¿Y cómo me despojo? Como dice Pedro en el capítulo 2 de su primera carta, desechando estas cosas. Así yo me despojo, desecho. Pero, como leímos en Efesios, no basta con que yo deseche. Yo debo vestirme ahora, debo poner algo aquí en mi corazón para que estas cosas queden fuera, ¿sí? Y todas estas cosas que mencionó Pedro, la malicia, el engaño, la hipocresía, la envidia y todas las distracciones son cosas, hermanas, que están en el interior de nosotras, en nuestro corazón, son deseos pecaminosos que dice Pedro debes sacar. ¿Para qué? Para que en el versículo 2 dice, y desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Le dice, hermanas, en tu corazón debe haber un deseo que es honesto, puro y verdadero. Para que ese deseo pueda estar allí, tú primero debes desechar todas estas cosas. Ahora que las desechaste, que fuiste consciente, desea como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada. Hermanas, no sé si usted se ha dado cuenta, si recuerda, las que tienen hijos, las que no han visto, cómo los niños recién nacidos anhelan la leche de su madre, cómo anhelan ser alimentados a cualquier hora, en cualquier lugar. Ellos no se limitan por el lugar donde estén, por cuánta gente haya, incluso si la mamá está durmiendo. A ellos no les importa, ellos anhelan esa leche y la piden hasta conseguirla. ¿Por qué? Porque ese instinto lo puso Dios, creador de ese niño, en él, para que pueda alimentarse y crecer. Y Pedro usa esta analogía para decirles de esa misma manera, ustedes deben anhelar, desear la leche espiritual. ¿Cuál es esa leche espiritual no adulterada? La palabra del Señor. La palabra del Señor, que como ya les había dicho Pedro, es una palabra que permanece para siempre. Hermanas, yo le hago una pregunta.
¿Usted desea como niño recién nacido esta leche? ¿La anhela cada día? ¿Despierta usted pensando, necesito comer, necesito comer, necesito? Probablemente no. Pero Pedro les está diciendo, para que ustedes puedan desear de esta manera este alimento, deben desechar algo que está allí en el viejo hombre. Por lo tanto, hermanas, cada día desechemos estas cosas que están en nuestro corazón y pongamos en nuestro corazón el deseo ferviente por la palabra del Señor. ¿Para qué? Para que por ella crezcamos para salvación. Hermanas, aquí quiero hacer una aclaración. Aquí el escritor no está diciendo que vamos a ser salvos por leer la palabra, ¿verdad? No es que yo cada día debo leerla para alcanzar la salvación, no. La salvación, Él les dijo ya, ustedes ya la tienen, ustedes ya son salvos, ustedes ya fueron hechos santos, ¿sí? Eso ya se los dijo en el capítulo número 1, ellos están seguros, están sellados, ¿sí? Pero ahora, esta salvación, como también vimos en unos capítulos, en el capítulo anterior, en enseñanzas anteriores, esta salvación no significa solamente el momento de mi conversión al Señor. Esta salvación es algo que se vive día a día. Cuando el Señor, hermana, llegó a su vida, le hizo una nueva criatura, desde ese día usted comenzó una nueva vida. Y toda esta nueva vida es su vida de salvación. Antes era una vida de perdición. Luego llegó el Señor a su vida y desde ese día en adelante es una vida de salvación que va a continuar creciendo hasta el día en que estemos en su presencia, en donde vamos a vivir eternamente con Él. Pero mientras estemos en este peregrinaje acá, necesitamos crecer en esta salvación tan grande. Necesitamos crecer en el Evangelio que el Señor ha dejado en su palabra. ¿Y cómo vamos a crecer? A través del alimento espiritual, de la leche espiritual no adulterada, la cual Pedro les dice a los hermanos, deséela, anhélenla de tal manera como la desean los niños cuando están recién nacidos. Hermanas, tal vez esto no está en nosotras ahora, pero debemos hacerlo un acto consciente, debemos vestirnos de esto, esforzarnos cada día, hermanas. Si nunca hemos probado esta leche, probablemente no sabemos cuánto puede gustarnos, cuánto la necesitamos. Pero hermanas, una vez que usted la pruebe, una vez que usted guste de la palabra del Señor, que usted vea el poder efectivo que tiene para hablarnos, para enseñarnos, hermana, usted la va a desear como un niño recién nacido. Y dice el versículo 3, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Y hermanas, los receptores de esta carta ya habían gustado la benignidad del Señor. Pedro se los dice así. Les dice, la verdad es que ustedes ya gustaron la benignidad del Señor. Ustedes ya conocen el Evangelio, ya son salvos. Vieron la bondad del Señor de enviar el Cordero sin mancha a salvarles. Ahora que ya gustaron esto, ya vieron cuán bondadoso es el Señor, desea, como un niño recién nacido, la leche espiritual. Hermana, yo le animo a buscar al Señor en este día y todos los días para crecer en la salvación que el Señor nos ha dado. Y desechemos cada día estas cosas que están arraigadas en nuestro corazón para que podamos también edificar y bendecir a nuestros hermanos. Y si a usted le cuesta, hermana, si usted tiene una dificultad, si no puede ordenar sus tiempos, ore al Señor. Hermanas, si usted le pide sabiduría al Señor, como dice el libro de Santiago, Él se la va a dar. Pida sabiduría al Señor. También comparta con sus hermanas, compartamos unas con otras nuestras necesidades para que podamos orar unas por otras, animarnos unas por otras y juntas desechar estas cosas que están arraigadas. Oremos al Señor. Señor, gracias por este tiempo, por bendecirnos con su palabra, por enseñarnos y por mostrarnos cómo podemos ser cada día más agradables delante de usted. Le rogamos que nos ayude a desechar estas cosas que aún están en nosotros para que podamos, Señor, desear, anhelar el conocimiento de su palabra y crecer para salvación, honrarle con nuestra vida, amarle cada día más. Gracias por mis hermanas que ven este estudio, Señor. Ruego que usted bendiga sus vidas, que les guíe, que les dirija
Y Señor amado, que cuando llegue el día de poder vernos, abrazarnos nuevamente, podamos, Señor, también compartir juntas de cuán bueno usted ha sido con nosotras. Rogamos todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Adiós, hermanas, que el Señor les bendiga.